Tardes, tarde. Muy bien. Vamos a orar antes de iniciar, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar en ti, de saber que somos tuyos, de saber que hemos sido redimidos, de poder tener este tiempo en el que podemos estar recordando tu nombre, podemos estar recordando lo que hiciste por nosotros y podemos estarte glorificando. Te pedimos que nos ayudes a seguirte glorificando a través de la enseñanza. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Bien. Eh, Ahora, bueno, puse como título Bienaventurados en Cristo. Vamos a estar viendo parte de lo que es un capítulo dentro del Evangelio de Lucas. Si me acompañan, vamos a Lucas capítulo 6. Bien, antes de iniciar, hace poquito leía esto y está algo relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. De un autor que hablaba acerca de otra autora que es una persona muy desconocida, pero que hace muchos, muchos años escribió como una serie de poemas y escritos y demás. Y dentro de esto, ella decía o hacía esta oración, decía, oh Dios, por favor, concédeme tres heridas, la herida de contrición, la herida de compasión y la herida de anhelo por Dios. Y menciona el autor, dice, luego añadió este pequeña postdata que creo que es una de las cosas más hermosas que he leído. Esto lo pido sin condición. Ella no estaba negociando con Dios, quería tres cosas y todas eran para la gloria de Dios. Pido esto sin condición, Padre, haz lo que te pido y luego envíame la cuenta. Cualquier cosa que cueste estará bien para mí. Es una persona que pedía tres heridas por parte de Dios, que el Señor rasgara su vida de tal forma que lograra estas tres cosas y lo pedía sin poner alguna condición. Bien, vamos a partir del versículo. A partir del versículo 20, por favor, si me acompañan ahí a la lectura, Lucas 6, capítulo, capítulo 6, perdón, versículos a partir del 20. Voy a leer del 20 al 22. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces empieza, es un discurso del Señor Jesucristo hablando algo acerca de bienaventuranzas. Ahora, ahorita vamos a ver el contexto, pero este discurso es diferente al discurso de Mateo 5. Recordamos en Mateo también hay un discurso del Señor Jesucristo, y es un discurso muy largo que abarca, de hecho, algunos capítulos de Mateo, a partir de Mateo capítulo 5 y 6, no me acuerdo si llega hasta el 7 inclusive. Este, y es un discurso muy largo que también se da ahí, conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, este es algo diferente y en este discurso se repiten unas ideas muy parecidas, pero aquí menciona nada más cuatro bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, los que ahora lloráis, y cuando os aborrezcan, aparten, vituperen y desechen por causa de su nombre. Y es la palabra en la que quisiera que estemos pensando el día de hoy, en bienaventurados. Si recordamos, a veces se ha compartido, la palabra como tal, bienaventurados, quiere decir muy feliz o muy bendecido. Y es algo que el Señor aquí les estaba repitiendo, que en algún punto ya había dicho una serie de bienaventuranzas, y aquí vuelve a repetir estas bienaventuranzas ahora hacia sus discípulos. Entonces, para entrar un poquito más en contexto, si vamos un poquito antes a Lucas, igual ahí 6, pero versículos del 12 al 19, vamos a leerlos. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo,
Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces vemos algo acerca de esta elección que ocurre antes de estas palabras. Y también, si le seguimos ahí en versículo 17, dice, y descendió con ellos, hablando de los que acaba de elegir, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, algunos han dicho que a lo mejor se conoce como sermón sobre la meseta, porque ahí menciona que es un lugar llano, diferente a Mateo, porque en Mateo se menciona que sube o que va a un monte, por eso se conoce como el sermón del monte. Entonces, acaba de ocurrir, como vimos ahorita, la elección de los 12 mensajeros o 12 apóstoles, también, y vemos que un poquito más adelante, después de esto, es cuando envía a estos mensajeros o a estos apóstoles a ir por diferentes aldeas. Se dice que se detuvo en un lugar llano, muy diferente a Mateo. Y aquí, en el Sermón del Monte, si gustan, vamos rápido ahí a Mateo 5 para ver nada más algunos contrastes. Ahí dice, Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empiezan todas las bienaventuranzas. Y poquito antes de eso, si vemos ahí a veces en algunas Biblias que ponen como titulitos arriba, en Mateo 4 habla acerca de la tentación de Jesús. Después, un poquito más adelante, después de la tentación, se menciona ahí que Jesús empieza su ministerio y se habla un poquito de eso, de ahí, de el Señor Jesucristo hablando incluso de Juan y todo. Entonces, y después de eso es que viene el Sermón del Monte. Ahora en Lucas es un contexto diferente porque en Lucas ya hubo la elección de los apóstoles, que eso en Mateo se narra hasta capítulo 10. Hasta Mateo capítulo 10 es cuando se narra la elección de los apóstoles y por eso pues se entiende que son diferentes sermones, aunque muy parecidos en lo que va mencionando. Y también algo interesante o importante es que en este punto, en el punto de Lucas, perdón, ya vemos que ya era conocido el Señor Jesucristo, de tal forma que ya venían no solamente de Jerusalén y Judea, sino que incluso personas de Tiro y Sidón ya venían a buscarle y a oírle porque querían ser sanados. Incluso menciona que ya, o sea, querían tocarle porque ya conocían que de él salía poder. Y era lo que toda esa multitud venía buscando. Entonces, si regresamos ahí a Lucas capítulo 6. Entonces, nada más para entender un poquito más el contexto. Bien, y en versículo 20, la primera frase que se menciona es, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí o o identifica particularmente que dice que alza los ojos probablemente ante una multitud que todos queriéndose acercar, todos queriéndose oír, todos buscando algo de él. Él alza sus ojos y los pone hacia sus discípulos y les empieza a dar este sermón. Y vamos a ver que es un sermón un poquito más personal hacia sus discípulos. Bien. Entonces es un mensaje con los ojos puestos en los discípulos, incluso va a empezar a utilizar la palabra vosotros, a diferencia de Mateo 5, que ahí lo hace como más general. Aquí ya habla más hacia ellos. Y también vamos a ver algo interesante, que en medio de un escenario de muchas bendiciones, ¿y a qué me refiero con esto? Pues porque probablemente mucha gente se estaba sanando, era lo que iban a buscar al Señor Jesucristo. Entonces era un escenario donde probablemente había mucha gente que se estaba sanando, dice ahí que había gente con espíritus inmundos que llegaban y se le acercaban. Entonces vemos que mucha gente buscando sanidad, buscando acercarse, buscando tocarlo para ser sanos, pero en medio de ese escenario
El Señor Jesucristo los voltea, alza su mirada, ve a sus discípulos y les decía que eran muy bendecidos o eran bienaventurados porque su esperanza estaba en los cielos. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de estas bienaventuranzas que les empieza a mencionar. Entonces, nada más para imaginarnos la escena, todas estas multitudes buscando obtener algo del Señor, y el Señor alza su vista, ve a sus discípulos y les dice, bienaventurados, les empieza a mencionar una serie de cosas que pareciera que es lo contrario a ser muy bendecidos. Si vemos un poquito como contraste, digo, y básica, es la misma idea, no va a variar mucho en ideas, pero si vemos como en Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en Lucas se dice, ya habla hacia sus discípulos diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. También dice en Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y es muy parecido, dice, tenéis ahora hambre, seréis saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis ahora hambre, porque seréis saciados. Y después también dice en Mateo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y aquí menciona que bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Y la última bienaventuranza acerca de la persecución, esa sí es casi igual y dice básicamente lo mismo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces es un pequeño contraste, pero básicamente las ideas vienen siendo las mismas, solamente que Lucas suena un poquito más personal hacia sus discípulos. Si pensamos en cada una de estas bienaventuranzas, por ejemplo, Dios, si seguimos ahí en Lucas, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y ahora vemos que a nosotros, y nada más agarrando algunos versículos, es pensando aquí en Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y es esta nuestra nueva identidad, que incluso puede haber a lo mejor aquí pobreza, pero sabemos que somos muy bendecidos porque nuestro lugar es el lugar celestial junto con el Señor Jesucristo y podemos, igual como a sus discípulos les decía, pues bienaventurados. También nosotros podemos decir, somos bienaventurados conociendo esta verdad. Y les digo, solamente agarré un versículo, pero hay muchos versículos que hablan acerca de cómo nosotros, de nosotros también va a ser este reino de Dios. Incluso ya el Señor nos ve como sentados en esos lugares celestiales. También dice, bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. E igual, vemos en el Señor Jesucristo una bienaventuranza. Vemos que somos muy bendecidos porque Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahora Él ha abierto la puerta para que nosotros podamos venir a Él, conocerle a Él y no tener más hambre, ser saciados, poder decir, yo estoy satisfecho en Él. He encontrado, mientras hay unos que buscan, tienen esta hambre y sed, como se menciona en Mateo, yo he encontrado esta satisfacción y soy muy bendecido porque estoy en Cristo. Y es otra de las bienaventuranzas que tenemos nosotros. Ahí en Primera Corintios 5, que es lo que estamos memorizando, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahí en Primera Corintios 5, igual, a lo mejor, y tenemos esta también bendición que podemos mencionar, que la persecución de la iglesia no es tan fuerte eh, aquí en México, aunque sí, siempre hay que decir que a veces pensamos de que no, es que en México no hay persecución como tal, pero creo que sí hay persecución, especialmente en los lugares más hacia el sur de México, sí es una persecución fuerte, y a veces no la persecución siempre va a ser este, un ataque directo contra la iglesia, pero sí puede haber persecución hacia las ideas
y las doctrinas cristianas hacia ciertas ideologías y demás con las que somos constantemente atacados. Y pues también sabemos que, pues en general, estando en la carne hay muchas enfermedades, aflicciones, y recordar esto, que somos bienaventurados, no por, por algo que esté sucediendo terrenalmente, sino que tenemos una morada, una morada celestial y estamos buscando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y siempre recordar eso cuando estamos en medio de nuestros momentos difíciles, recordar esto, que un día seremos revestidos de nuestra habitación celestial, que ya es nuestra, esa, ese lugar especial. Y también se menciona ahí una consolación para los que lloran y dice, bienaventurados, los que lloráis, y dice porque van a ser consolados o van a reír, que menciona ahí en Lucas. Y tenemos esta gran esperanza y promesa en el Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 21 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es la gran bienaventuranza que también tenemos nosotros, que sabemos que un día tendremos esta consolación completa, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo lo demás habrá pasado. Y cada día podemos recordar eso, que a lo mejor en esta tierra tenemos cosas que nos hacen llorar, que nos hacen sentirnos pobres, que nos hacen tener hambre, pero saber eso, que nuestra esperanza, nuestra mirada está en algo más allá, en lo celestial. Y también podemos estar como los discípulos, en medio de un lugar donde había mucha sanidad y demás, pero el Señor recuerda, bienaventurados, son muy bendecidos, porque aunque ahorita sea este panorama de a lo mejor dificultad de tener hambre, de llorar y demás, realmente su esperanza está en los cielos. Entonces, Cristo ha traído las bendiciones del cielo a nosotros. Nuestras bienaventuranzas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir, como se mencionaba en Efesios, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es donde podemos tener nuestra mirada. Después, si regresamos ahí a Lucas 6, del versículo 24 al 26. Aquí algo interesante es que también aquí, bueno, aquí se menciona más bien unos ayes. Y dice ahí, voy a leer a partir del versículo 24, dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces menciona cuatro, así como mencionó cuatro bienaventuranzas, menciona cuatro ayes. Y creo que también a lo mejor para los discípulos puede ser interesante que dijera esto. Dice, ay de vosotros, pues ricos. ¿Por qué? Dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y dando esta idea de que todo esto pudiera verse como una bendición terrenal, pero sabemos que esto en un momento puede cambiar, como un momento pueden tener riqueza y dice, pues ya tenéis vuestro consuelo. Pero ¿qué pasa si se quita ese consuelo? Pues vuelven a sufrir. Dice, pues los que ahora están saciados, porque ¿qué va a pasar? Van a volver a tener hambre. Este, los que ahora están contentos porque van a reír. Y así va mencionando esto y vemos que cuando ponemos la esperanza en las cosas de la tierra, cosas terrenales, pues pobre de nosotros, por eso es el ay de nosotros, porque sabemos que eso se va a acabar. Pero si tenemos nuestra mirada en las cosas celestiales, sabemos que eso va a perdurar. Entonces, lo terrenal, pues sabemos que es inestable. Lo celestial es eterno. Nuestras situaciones pueden variar, pues, de un momento a otro,
Un momento ser ricos, otro momento no, un momento tener hambre, otro estar satisfechos, pero sabemos que la fidelidad de Cristo permanece y tenemos esa ancla firme y segura, este, de que tenemos a nuestro Señor que aboga por nosotros y que nos ha dado esta promesa que estaremos algún día con Él. Y en medio de a lo mejor muchos diferentes escenarios, podemos voltear al cielo y verlo a Él. Ahí en 2 Timoteo 2, versículos de 8 al 13 dice, bueno, hablando Pablo, le está escribiendo a Timoteo y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y creo que de los mejores ejemplos de esta visión o esa perspectiva espiritual es Pablo. Y le decía, a mí pues no me importa sufrir penalidades, sufrir hasta como si fuera una persona muy mala, estar en prisión, porque nuestra esperanza está en los cielos, en la gloria, como dice aquí, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si morimos, sabemos que vamos a vivir con Él. Si ahorita tenemos sufrimiento, pues podemos decir, somos bienaventurados porque sabemos que reinaremos con Él. Inclusive si fuéramos infieles, sabemos que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces podemos encontrar bienaventuranzas o somos muy bendecidos estando en Cristo. Y la terrenal puede variar tanto, incluso si ahorita tenemos nuestra confianza en lo terrenal, sabemos que un día de mañana puede fallar, pero el que no va a fallar es el Señor Jesucristo. Entonces, viéndolo así como puntos, pues sabemos que nuestra bienaventuranza viene de Cristo, de lo celestial. Nuestra desesperanza puede venir de lo terrenal si tenemos nuestra confianza ahí. Y ahora vamos a ver el tercer punto que sería viviendo la bienaventuranza en Cristo. Esto de acuerdo a los siguientes versículos. Si me acompañan, vamos ahí igual en el versículo 6, vamos a partir del versículo 27. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, de este sermón que viene dando el Señor Jesucristo, primero les dice, pues son bienaventurados por lo que tienen en el cielo, no en la tierra, y después les empieza a enseñar a cómo se vive en esta o cómo se vive siendo muy bendecido, y es igual así como el Señor Jesucristo se rindió a lo que era suyo, no se aferró a lo que era suyo, sino que se despojó. Así también bueno, en ese momento invitaba a los discípulos. Dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Y pudiéramos decir, pues también esto se ve como contrario a algo que puede verse como algo muy bendecido. Pero de nuevo tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, como Él vino a la tierra, sufrió, murió y resucitó, porque su mirada estaba en ese objetivo de salvarnos a nosotros y llevarnos juntamente con Él. Entonces dice, habla a los que oyen, o dice, pero a vosotros los que oís, os digo, los que quieran oír, escuchan esto. Entonces vemos el contraste de nuestro estatus que nos lleva a un contraste también en nuestras acciones.
Eh, Primero les enseñó qué era realmente estar bien, ser bienaventurado y también les lleva a cómo sería un contraste, perdón, en sus acciones. Lo contrario a lo que nosotros podríamos pensar cuando alguien habla mal de ti o cuando alguien te quiere afectar o cuando alguien busca hacerte daño y la respuesta es incluso contraria. Y es una respuesta contraria y no solamente es una respuesta que es, si alguien me hace daño, lo voy a ignorar nada más y ya, sino es una acción que tiene que hacer. Y si alguien me hace mal, no solamente lo ignoro, sino más bien tengo que bendecirlo. Incluso aquí está pues la famosa parte que si alguien me hiere en la mejilla, pongo la otra. Pero vas teniendo también esta idea que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él también padeció. Si vamos a Romanos capítulo 12, y ahora podemos decir, no, pues eso se lo pedía a sus discípulos, o en un contexto judío o algo así, que también aplica para nosotros, pero para dejar como más claro el punto, Romanos 12 habla acerca de algo muy parecido, incluso pareciera que se repite este discurso que el Señor Jesucristo les da a a los discípulos, pero pues ahora enfocado en la iglesia. Ahí Romanos 12 versículo 4 dice, porque de manera que un cuerpo tenemos, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y a partir de aquí va a empezar a mencionar eh, Dios, pues a través de, inspirando a Pablo para la carta a la iglesia en Roma, empieza a mencionarles varias cosas, pero a veces creo que, o más bien, por eso es importante como ver de dónde están viniendo los versículos o cómo se van este, construyendo los versículos, entender que parte de esto, o un punto importante es que le está hablando a la iglesia, es justo por estos versículos que menciona antes de ya empezar en el versículo 9 empieza ya una lista de cosas que nos invita o nos impulsa a hacer. Entonces, entender que lo está hablando en un contexto de iglesia. ¿Y por qué aclaro el punto? Porque a veces pensamos que es son versículos que nada más son para con las personas de afuera, sino son versículos que también son para adentro, que también después pues se van a reflejar si los practicamos hacia con los de afuera. Ahí versículo 9 si me van acompañando, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego hay versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y pareciera como si se hubiera agarrado ese discurso del Señor Jesucristo y se expandió un poquito más. Pero la idea es muy parecida. Bendecid a los que os persiguen, no regresar mal con mal, sino al contrario, con bendición. Incluso dice, pues si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. eh, y se viene repitiendo esta idea. Entonces, el mejor lugar para practicar nuestra vida en Cristo es en la iglesia. Y me acuerdo mucho que creo que es un predicador el que mencionaba esto, que la iglesia es el lugar donde puedes juntar muchísimas gentes que fuera del Señor Jesucristo
pudieran no ser afines. Porque a veces cuando tenemos grupos de amigos dicen, ah, pues tenemos grupo de amigos que son de la universidad, o grupos de amigos que son de preparatoria, o grupos de amigos que somos del trabajo. Pero en la iglesia es el lugar donde podemos tener cosas terrenales muy diferentes, venir de contextos muy diferentes, de familias muy diferentes, eh, con costumbres, nacionalidades diferentes, y el Señor nos une. Y obviamente sabemos que esta unión pues viene del Señor, pero también sabemos que eso es un reto, porque el unir muchas gentes con muchas diferentes formas de pensar que están siendo transformados día a día, pero pues aún no han llegado a la perfección, es un gran reto y creo que lo podemos notar, ya que llevamos muchos años en la iglesia, que puede haber problemas y puede haber situaciones y siempre es un reto el saber ir adelante e ir y es un reto poner los ojos en el Señor Jesucristo y que Él mantenga la unidad y que Él nos ayude a continuar sirviéndole y buscándole a Él. Romanos 12 para mí siempre ha sido un reto. Si un día tienen oportunidad de ir por cada una de las cosas que dice y manejarlo, ponerlo como a forma de preguntas, voy a ponerles algunas preguntas que yo a veces, de un listado que tengo, que a veces yo me he hecho buscando, especialmente cuando estudio Romanos 12, es un pasaje muy, muy rico, pero es un listado que a veces me hago pensando en eso, los animaría a que también lo hicieran algo así. Este, por ejemplo, a veces, basado en lo que menciona aquí, una pregunta personal es, ¿mi amor hacia con los hermanos ha sido sin fingimiento? Y a veces, cuando regreso como a este pasaje y a ver la lista y digo, ah, a lo mejor siento que a lo mejor no he tenido tanto aprecio por un hermano o no he estado mostrando un amor, o más bien he estado mostrando un amor fingido, y es como una forma muy autorreflexiva. Estoy siguiendo lo bueno y a veces también me ha retado mucho. ¿A qué hermano no le tengo un amor fraternal? Y a veces hacerse la pregunta y el pensar a pensar de que, pues, ¿con cuál hermano no estoy sintiendo este amor fraternal o no lo estoy tratando como un amor como de hermanos? Me estoy prefiriendo a mí antes que a otros en la iglesia. De las personas que me persiguen, ¿cómo los he bendecido? Este, y no solamente me refiero a la iglesia, por lo mejor puede ser externo, personas con las que tengo problemas, hacerte esta pregunta, pues solamente lo estoy ignorando, pero realmente, ¿cómo lo estoy bendiciendo? A lo mejor estoy orando por esa persona, le estoy hablando bien a esa persona o algo. ¿Con quién me he gozado? Bueno, ese es, si lo hago por semana, ¿con quién me he gozado esta semana? ¿Con quién he llorado esta semana? ¿O con quién he tenido pues esta conexión tan especial dentro de la iglesia como para decir, ah, estoy compartiendo su gozo o estoy compartiendo su aflicción para que él no la lleve solo o sola? También a veces pensar, ¿estoy buscando vengarme de algún hermano o cualquier persona? ¿O estoy buscando pagar a alguien mal por mal? Y a veces como que la primera respuesta podemos decir, no, pues no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero ya cuando uno se empieza como a meditar y a pensar en esto, a veces sí pueden llegar a salir, a lo mejor no que voy a ir o no que haya mucha molestia con alguien, pero a lo mejor sí, este, pues ha llegado a pasar, o me ha llegado a pasar que digo, ah, pues esta persona como que no me quiso saludar muy bien, pues no, mejor no la saludo. Cosas así que podemos llegar a pensar que no son, mejor podemos decir, no son tan graves, pero nos anima o nos puede animar a buscar, pues, aunque ahí él me haya hecho mal, pues yo buscar pagar con bien. Y otra que menciona ahí, pues que menciona el versículo que en lo que de vosotros dependa, estad en paz con todos. Ya es poder decir, pues realmente estoy en paz con la iglesia. Puedo decir que yo vengo a esta reunión buscando buscando alabar y glorificar al Señor en unidad con los hermanos. Hay algo que no me está permitiendo, perdón, tener esta paz con los demás. Entonces, y solo es un listado pequeño de todo lo que menciona Romanos 12, pero ya con esto que sí te hace mucho reflexionar sobre cómo nos encontramos viviendo esta bendición en el Señor Jesucristo, esta vida. Entonces, si el llegar a ser bienaventurados tuvo un costo muy alto en la cruz, ¿cómo estamos nosotros imitando esa bondad de Cristo? Ahí si regresamos a Lucas capítulo 6.
Y leemos, perdón, a partir del versículo 32 al 36, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, podemos imitar al Señor Jesucristo, que incluso podemos vernos ahí nosotros cuando Él dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En algún punto nosotros fuimos ingratos y malos, e incluso a veces podemos seguir siendo ingratos, pero vemos cómo el Señor fue bueno con nosotros y a pesar de nuestra maldad, Él envió a su Hijo a morir por nosotros y salvarnos. Y así como Él es misericordioso, el Señor Jesucristo nos invita a ser misericordiosos, viviendo la bienaventuranza en Cristo. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, y a partir del versículo 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, en esto hemos conocido el amor. Hemos visto al Señor Jesucristo, el amor que Él ha tenido para con nosotros y nos invita también, inclusive dice, a poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, vimos que nuestra bienaventuranza viene de Cristo, la desesperanza, por el contrario, viene de lo terrenal. Podemos vivir la bienaventuranza en Cristo y Él nos enseña cómo y yo sé que es realmente una meta muy alta, pero sabemos que estamos en Él y que Él nos va guiando a poder amar. Y lo que Él nos invita es a poner nuestra mirada en Él e irlo imitando a Él. Y después vamos a ir a un punto más que dice protegiendo la bienaventuranza. Continuando ahí, si regresamos a Lucas capítulo 6. Bien, los siguientes versículos serían versículos 36, bueno, 37, perdón, a 42. Antes de leerlo, me gustaría leer estos varios versículos. Este, por ejemplo, Santiago 5, 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí hablando Santiago 19 al 20. Después dice en Hebreos 3, 12 al 13, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Y vemos dos pasajes que hablan acerca eh, de cuando un hermano se extravía de la verdad, por ejemplo, dice aquí, y dice, y si alguien le hace volver, pues ha salvado su alma y va a cubrir multitud de pecados. También se menciona acá abajo que si alguien se quiere apartar del Dios vivo, y hay que estarnos exhortando. Otra palabra para exhortar a veces se ha utilizado, pues animándonos los unos a los otros. Y no dice que de vez en cuando, sino dice cada día, entre tanto que se dice hoy. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y también dice aquí,
que la palabra está abundante, pero que también hay, pues hay que enseñarnos y exhortarnos con sabiduría, incluso dice, pues, cantando, con gracia. Y Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles para que seáis pacientes para con ellos. Igual, solamente agarrando algunos versículos que hablan acerca de que nos tenemos que estar animando, exhortando entre todos, siendo obviamente pacientes. Según Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y incluso el mismo Señor Jesucristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y creo que mucho de todos estos versículos, la idea es esta, que menciona el Señor Jesucristo aquí al final, que si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ese creo que es el punto siempre en cuestión a exhortación, ganar al hermano, que vuelva a esta unidad con todos los demás, buscar este tipo de restauración. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y creo que ese versículo nos abre para regresar ahí a Lucas 6. Si me acompañan Lucas 6 y vamos a leer a partir del versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y voy a versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, entrando para estos versículos, eh, primero con los primeros que vimos, y quise mencionar los versículos anteriores porque a veces creo que estos versículos, realmente en esta parte del sermón, se pueden ser utilizados de una forma para decir, no, es que no puedes ir a decirle a otra persona que está haciendo mal o demás. Creo que no es el enfoque principal del pasaje. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Basando a veces que dice, no, pues no, yo no puedo juzgar ni decir nada porque dice que no juzgue, que no condene. Pero vemos que realmente sí es bíblico, si se ve algo de pecado, acercarnos y hay pasos correctos para poder hacerlo y la Biblia se habla bastante de eso, entendiendo la misma idea que no, en la iglesia, pues como decía, es un grupo de personas que han sido perdonadas y unidas en Cristo, pero que vienen de muchos diferentes tipos de personalidades y ambientes y demás. Y puede llegar a ser difícil, y creo que por eso la Biblia sí menciona muchos versículos acerca de cómo restaurar y demás. Entonces, vimos ahí en los versículos que en la última parte del 38 dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y creo que mucho de lo que el Señor Jesucristo aquí va diciendo es eh, causa-efecto. Si tú realizas esto, pues vas a ser juzgado. Si tú condenas, pues vas a ser condenado. Si así no lo haces, pues no seréis condenados. Incluso dice, pues si perdonan, van a ser perdonados. Es como este tipo de idea de causa-efecto. Y entendido también nosotros que hemos sido medidos con una gran medida, pero también hemos sido justificados en Cristo. Si recordamos ahí en Mateo 5, en el mismo sermón del monte, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Los versículos que siguen a este versículo son los versículos que habla el Señor Jesucristo, cómo Él eleva todavía la ley a un nivel más alto. Y empieza con el ejemplo, por ejemplo, del adulterio que dice, pues incluso si tú nada más miras a la mujer para codiciar, ya estás cometiendo adulterio. Si tú odias o le dices fato a tu hermano, ya es como si lo mataras.
A partir de ese versículo es cuando el Señor Jesucristo empieza, inclusive podríamos decir, parece que la medida la está subiendo mucho más. Pero también entender esto, que hemos sido medidos con una gran medida, pero al mismo tiempo hemos sido justificados en Cristo. Ahí Pablo decía en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y entender esto, que nosotros sí hemos sido medidos con una gran medida, pero también hemos sido justificados en el Señor Jesucristo. Entonces, no estamos limitados a actuar ante el pecado, sino que estamos invitados a actuar como Cristo obró en nosotros ante el pecado. Cuando Él nos vio nuestra condición de pecado, Él también, pues nosotros mismos estábamos condenados, pero Él actuó con amor, con justicia. Entonces, no estamos, los versículos no quieren decir que estamos limitados a no juzgar, sino más bien estamos invitados a actuar como Cristo también obró en nosotros. Y sabiendo esto, que nos hemos reconocido como personas que hemos sido medidos con una vara muy alta, entendemos que con esa medida era imposible que la lográramos y eso nos deja ver a nosotros como grandes condenados y pecadores. Pero Cristo se acercó a nosotros, nos salvó, nos perdonó y nos buscó. Entonces queremos que los hermanos pues también sigan en la bienaventuranza en Cristo. Por eso el punto ahí que dice protegiendo la bienaventuranza en Cristo. Que si los hermanos, hemos visto que hay hermanos que están experimentando este gozo de vivir esta vida en Cristo y vemos que ese hermano empieza a alejarse o empieza a ver algo mal en él, este, lo que podemos hacer nosotros es proteger que él vuelva a esta bienaventuranza, a esta vida muy bendecida en Cristo y animarle, como vimos los demás versículos. Si seguimos leyendo ahí, dice que el Señor pone dos parábolas y una dice acerca de un ciego guiando a otro ciego. Les decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y después dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como el maestro. Y esos son versículos que nos basamos mucho en lo que dice el ciego guiando a otro ciego y dejamos a lo mejor a un ladito el siguiente versículo que dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y creo que muchas veces la idea no es tanto eh, que dices, no, pues así lo tengo que dejar si alguien está haciendo algo malo, porque a lo mejor no soy capacitado para poder guiarlo, pero la Biblia nos invita a buscar o ir creciendo e ir avanzando, a ser perfeccionado para ser como el maestro. Y la palabra aquí perfeccionado no es que no cometa errores, sino es la idea de ser completo. ¿Y cómo se gana este ser completo? Pues cada día nosotros mismos acercándonos a nuestro Señor. Entonces, si alguien ve a un condenado, pero no se ha visto y no se ha visto primero como condenado, ya ha experimentado la vindicación, pues ¿cómo puede ayudar al condenado? Que es mucha de la idea que el Señor viene diciendo. ¿Cómo voy a perdonar si no he experimentado yo el perdón? ¿Cómo puedo juzgar a alguien si yo mismo no he experimentado el juicio y la justificación divina? Entonces, para poder apoyar a alguien, yo mismo necesito verme y saber que yo mismo experimentado eh, el ser condenado y la vindicación por parte de Cristo y ver cómo es que Él lo hizo. Yo mismo he sido juzgado por el Señor Jesucristo, he visto mi pecado y he encontrado la justificación divina en Él. Voy a leer un pedacito. Bueno, y ahí menciona versículo, en Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. También aquí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos hacia adelante, creciendo, avanzando. Leía un pedacito de algo que se me hizo muy interesante pensando en estos pasajes y hablando sobre esta idea del ciego guiando a otro ciego. Decía, no queremos que el ciego caiga en el hoyo. La enseñanza de los evangelios sobre el ciego guiando a otro ciego no es una invitación a señalar o desacreditar a otros dentro de la iglesia diciendo esa persona no tiene derecho a corregirte.
Más bien es un llamado a la autorreflexión. Si veo a mi hermano en peligro de caer, debo preguntarme, ¿qué he aprendido yo acerca de ese hoyo? Si alguna vez caí, ¿cómo me levanté? Y si no he caído, ¿qué me ha guardado? Desde esa reflexión nace una ayuda genuina con humildad y amor. Recordemos, no queremos que el ciego caiga. Si vemos al ciego que está cayendo, pues no queremos que caiga. Y no es como que decimos, no, pues yo no puedo ayudarle, o esa persona no debería ayudarle, sino más bien es buscar cómo yo puedo ayudarle. Por eso el versículo que mencioné ahorita, dice, que menciona ahí, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fue perfeccionado será como su maestro. La meta es llegar a ser como el maestro, poder apoyar a las demás personas haciendo esta autorreflexión en nosotros. Y después, si leemos la otra parábola, que es la espiga y la viga en el ojo, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y a veces también con este pasaje creo que pasa mucho que nos quedamos nada más con la primer parte hasta donde dice hipócrita, pero no terminamos de ver la última parte. La última parte dice, o sea, el Señor Jesucristo está diciendo, ve, o sea, sí vas a sacar la espiga, no, porque no vas a dejar a tu hermano que está con dolor. Si les ha caído basurita en el ojo, entonces ya han sentido cómo duele traer ahí, cómo es incómodo eso. Entonces vemos la persona o la parábola, o la persona sí tiene una espiga en su ojo y si es necesario, pues que no esté sufriendo con eso. Entonces no le dice, no, pues así déjalo, porque pues si no va a ser hipócrita, sino dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a poder ver bien para sacar la viga sacar la que está en el ojo de tu hermano. Entonces no olvidarnos de esa parte, que el chiste también es que de ambas personas sí se logren sacar tanto la espiga como la viga. Entonces, igual sobre como la misma reflexión dice, muchas veces estos versículos se usan para atacarse entre miembros de la iglesia alejándose del propósito con el que Cristo enseñó esta parábola. Decimos, este hermano no tiene derecho a corregir al otro porque él es peor o también ha hecho esto o aquello. Sin embargo, el pensar así, corremos el riesgo nosotros mismos o de convertirnos en los verdaderos hipócritas. Vemos a los dos hermanos sufriendo y no los amamos lo suficiente como para ayudarlos. No queremos dejar a nuestro hermano con la espiga en su ojo. La enseñanza es, en realidad, un llamado a la autorreflexión. Si mi hermano tiene una espiga, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? Tal vez eso implique examinarme primero y corregir cosas en mí antes de acercarme a él. Pero precisamente eso es el amor. Estar dispuesto a evaluarse a uno mismo para poder ayudar al otro. Así es como se vence la hipocresía. Amo tanto a mi hermano que yo me someto a prueba para ver si realmente puedo ayudarle. Y es la reflexión que creo que el Señor Jesucristo está invitando. No dice que no la saques, sino más bien dice, pero tú primero chécate, revísate si no tienes una viga y ya después puedes ayudarle a tu hermano. Entonces, sería hipócrita decir que amo a mi hermano, pero dejarlo sufrir con la espiga por miedo a que yo tenga una viga. Y aún más grave sería señalar a otro por intentar ayudar, mientras yo no estoy ayudando a ninguno de los dos. Entonces, creo que la reflexión, y volviendo ahí a Gálatas, perdón, capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las caras de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es entender esto, que el Señor nos ha invitado, la Biblia nos invita a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, el mostrar amor hacia los demás y como ahorita reflexionamos, no tanto la idea es que no, pues ya lo dejo que el ciego se guíe solo o que el hermano se quede con la paja, sino más bien me mueve tanto que sí, me debo primero yo mismo ver si yo puedo ayudarle y si no,
pues cambia eso en mí para yo poder también ayudar al hermano. Si regresamos ahí en Lucas 6. Vemos que nuestra bienaventuranza viene de Cristo, nuestra desesperanza viene de lo terrenal. Este, el Señor nos invita en ese mismo sermón cómo vivir la bienaventuranza en Cristo y cómo proteger la bienaventuranza también del Señor Jesucristo. Y si me acompañan ya nada más al último, vamos a versículo 47 ahí de Lucas. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Sabemos que nuestro fundamento está construido en el Señor Jesucristo, en quien tenemos esperanza y una bienaventuranza, una grande bendición en los cielos, en que podemos poner nuestras miradas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos poner nuestros ojos en ti, podemos buscar de ti. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos guías para poder hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a tener todo nuestro ser en ti, que nos ayudes a tener toda nuestra mente, nuestro corazón en ti y así buscar junto con la iglesia amarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.